Gracias, Henry y Alfonso, por abrir este espacio. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto llegar a la conferencia 780. La, ah, Creo que no va a ser, espero que no sea algo muy largo, es más bien un tema corto. La idea es hablar sobre ciertas rutas o una ruta en concreto de correo que existió esporádicamente en el Ecuador y que tiene cierta, no diría importancia, pero es curiosa y vale la pena enterarse de por dónde va. Las rutas postales del Ecuador durante todo el buena parte del siglo XIX eran las heredadas de de la Real Renta de Correos. La carrera del norte de Quito a Pasto y hacia Cartagena, la que se llamaba Carrera General, que unía Quito con Cuenca, la del Perú, que iba ya desde Cuenca hasta Piura, y la de Guayaquil, que conectaba Quito con Ambato y de ahí se bajaba a Guayaquil y había otra entrada a Guayaquil desde Cuenca por la carrera de Naranjal. Y finalmente, no finalmente, sino había una carrera hacia Manabí, una provincia costera, hasta Montecristi, que era en ese tiempo la capital, y la carrera de Tumbes unía ya por vía marítima Guayaquil con Tumbes y de ahí seguía por vía terrestre hasta Lima. Pero lo que nos interesa o lo que interesa aquí son otras vías que trataban de conectar la sierra del Ecuador con el Pacífico. La primera es el Camino de Esmeraldas, un camino que se proyectó, se construyó, se volvió a proyectar, se volvió a construir, que unía Quito con Esmeraldas, la capital de la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas es una provincia selvática, es parte del Chocó, de toda la zona geográficamente es toda llega hasta Panamá, toda la zona del Pacífico colombiano, y la zona de Esmeraldas es una zona con mucha relación con la zona de Tumaco, con la zona del suroeste colombiano. Es una zona que durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, bueno, y ahora también, pero eh, hasta el siglo XIX era una zona de exploraciones, había poblaciones hacia el Pacífico, pero fundamentalmente estaba habitado por indígenas y por afros que habían o naufragado en las costas de Esmeraldas o habían huido de las haciendas fundamentalmente azucareras de la zona de Imbabura, o habían sido llevados, esclavizados para trabajar en las minas. Y también hacia la provincia de Esmeraldas, y este es el camino que nos interesa, es el llamado Camino de Malbucho, es una zona en la provincia de Imbabura que se llama Malbucho, y el Pailón es el destino, el Pailón de San Lorenzo, también en la costa del Pacífico. Este Camino de Malbucho es la ruta que nos interesa sobre todo, aunque vamos a hablar también de la otra. Y esto tiene que ver con las vías de comunicación y los flujos económicos desde la época de la colonia. Fundamentalmente las vías eran vías que conectaban por la sierra con ciertas conexiones hacia la costa, sobre todo hacia Guayaquil. La salida hacia el mar de toda la costa ecuatoriana era Guayaquil y esto tenía una serie de problemas porque había una buena parte del año en que en el invierno se volvía casi inaccesible. Era una ruta larga, era una ruta peligrosa. eh, Cuando uno no ha estado en la selva, cuando se junta con la montaña, es difícil entender lo complejo que es acceder de un sitio a otro. Era un camino absolutamente peligroso, que llevaba varios días y era la única salida que teníamos al mar. La otra era subiendo hacia la actual Colombia, la salida por Cartagena. En lo que ahora es del Ecuador, la parte de la Sierra Centro-Norte se especializó sobre todo en la industria textil, los obrajes textiles con mano de obra indígena. Y toda esta zona del norte era una zona llena de obrajes que producía textiles para las minas de Potosí y para la zona de la actual Colombia. Esta foto es para el TED y él vive más o menos por aquí en las
zona de Chicho Braje, y yo también estoy en el otro lado de este sector. Entonces, esta zona lo que hacía era proveer de textiles a la actual Colombia, sobre todo a la zona de Popayán, y recibía a cambio oro, porque no había acuñación todavía en esa zona. La Casa de Moneda de Popayán se establece a fines del siglo XVIII. En el siglo XVI, en el siglo XVII, había el oro en lingotes que salía de las minas de Barbacoas fundamentalmente, y la ruta hacia el sur proveía textiles que llegaban hasta las minas de Potosí, y ahí sí lo que recibía la audiencia de Quito en ese tiempo era plata acuñada. Y esto era lo que representaba el ingreso de circulante de moneda para la audiencia de Quito. Cuando entra en crisis ay, caray, cuando entra en crisis la minería en Potosí, cuando se reduce la producción minera en Potosí, eh, la audiencia empieza a dejar de recibir circulante. Pero aparte de esto, uno de los proyectos que siempre existió en la Sierra Centro Norte fue conseguir una salida más corta hacia el mar. Eh, no tener que bajar hasta Guayaquil, prescindir de los peligros de la ruta de Guayaquil y construir una ruta mucho más corta, aunque también es compleja, desde la sierra hasta el Pacífico. Para eso, en el siglo XVII, se fundó inicio del siglo XVII la ciudad de Ibarra, con la idea de que Ibarra es el punto de partida para el camino, ese que nos interesa, que llega hasta San Lorenzo. Y la idea era ah, fundar la ciudad de Ibarra. Este es el motivo que llevó a fundar la ciudad de Ibarra, poblar para abrir el camino más breve para Panamá. La idea era llevar y traer productos en mucho menos tiempo desde Panamá, desde la feria de Portobelo, y no tener que hacer el largo camino por tierra y por el Magdalena hasta Cartagena. Pero también había otros dos proyectos viales, uno que juntaba Quito con Esmeraldas y otro que llevaba hacia Manabí, hacia la zona de Bahía. Y la idea era básicamente proveer de los productos de la sierra de centro norte del actual Ecuador, a no solo estas zonas, sino a la zona del sur de la actual Colombia, la zona de Barbacoas, la zona de Buenaventura y a Panamá. Estas son un poco las producciones que había: tejidos, harinas, jamones, etcétera, para competir con Lima, que era la proveedora de esos productos de Panamá. Un historiador dice que se requería un mercado de exportación para los productos que en el mercado interior resultaban dramáticamente baratos como consecuencia de su abundancia, y se pensaba que Panamá era un mercado adecuado para colocarlos a mejores precios. Esto se hace más necesario en el siglo XVIII porque el mercado de Potosí se cierra y los obrajes se vinculan fundamentalmente la, eh, con la zona de Barbacoas, y la agricultura de exportación se desarrolla en Guayaquil, y la sierra queda aislada, produciendo para el mercado interno. Eso hace que los obrajes se vinculen más bien o se readecúen para convertirse en haciendas. La producción textil se hace secundaria, pero sigue siendo una de las pocas fuentes de ingreso de circulante, y eso genera la necesidad de una serie de proyectos de este camino hacia el Pacífico. Uno de los más importantes es el que llega a construir en buena parte Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado era un científico nacido en Riobamba, que obtuvo la gobernación de Esmeraldas para construir el camino. Él fue colaborador de la misión geodésica francesa para la medida del arco del meridiano, y viajó con la Condamine a París, y después creo que fue admitido incluso en la Real Sociedad Científica de Londres, y murió en Londres. Pero él llegó a construir este camino que unía
a Quito con esmeraldas. Y otra vez, la idea es conducir a Panamá y al Chocó los productos que se producían en la sierra para obtener ingresos a partir de eso. Hay factores adicionales al cierre de las minas, no al cierre, sino a la reducción de la explotación en Potosí, que afectan fundamentalmente a la Sierra Centro-Norte. Las reformas borbónicas generan libre comercio, abren el comercio de las colonias y eso afecta la producción de las telas de la Sierra Centro-Norte. Es una época de grandes desastres naturales. Esta es la erupción del Tungurahua en la zona de Baños. Hubo un terremoto que destruyó completamente la ciudad de Riobamba y Riobamba tuvo que ubicarse. Y ante la imposibilidad de exportar productos, el circulante empezó a escasear. Fines del siglo XVIII es una época de gran crisis en la audiencia de Quito y es la época en que llega este caballero que va a dar nombre a la vía, el barón Luis Héctor de Carondelet. Este es un ilustrado español, había nacido en los Países Bajos, miembro de la élite del gobierno español. Estuvo sobre todo en Norteamérica, en la toma de Pensacola en los actuales Estados Unidos, fue intendente de San Salvador, gobernador de Luisiana y presidente de la Real Audiencia de Quito entre 1799 y 1807, cuando murió. El barón de Carondelet hizo una serie de obras para mejorar la condición de la audiencia y uno de los proyectos en que se empeñó fue precisamente ese proyecto de la salida hacia el mar. Planteó al gobierno español la posibilidad de abrir la ruta hacia el Pacífico desde Ibarra para otra vez acceder al Chocó y a Panamá, donde colocar la producción quiteña y obtener los recursos económicos que escaseaban en la audiencia. Ese es el objetivo último de esto. Esta es la zona, por aquí tenía que ir el camino, este es todavía el puente colgante en Lita, donde se cruzaba el río. La idea era una ruta terrestre que llegaba hasta un embarcadero donde el río, el río era ya navegable y podía bajarse en canoa hasta la zona de San Lorenzo, hasta la zona del Pailón. Este es un texto que lo dejo ahí, de un informe de Carondelet al virrey de Santa Fe sobre las ventajas del camino, sobre lo que se podía hacer con eso. Siempre hubo caminos pequeños, caminos de herradura que conducían hacia la zona y que traían y llevaban productos, pero de esta manera eran los famosos yumbos que cargaban los productos agrícolas con los que abastecían al mercado de la sierra. Carondelet obtiene la autorización para hacer el camino en 1801, empieza la construcción del camino y se logra que va a lograr culminarse, pero uno de los exploradores de la zona del camino y el que levanta el primer mapa del camino es Francisco José de Caldas. Él escribe incluso la memoria sobre el camino de Malbucho, pero es fundamentalmente una memoria en que habla poco del camino y habla más bien de la flora, la fauna y una serie de cosas que están por ahí, pero hace este primer mapa del camino. Y nos interesa este primer mapa porque si venimos acá, toda esta es la ruta que viene desde Ibarra, baja por la cordillera, va siguiendo el río, y cuando llega a la zona navegable entre el río Turundís y el río Bogotá, en esta esquina, en la confluencia de los dos ríos, se funda un pueblo, San Luis de Carondelet. La idea era que San Luis de Carondelet sea el embarcadero, bajan las lanchas hasta el río Santiago y del río Santiago llegan ya navegando hasta San Lorenzo. Este es un plano que está en el archivo de Quito, es el plano de Carondelet, aquí está el río, la casa de la aduana, y lo interesante de esto es que el camino se estableció también para utilizarlo como ruta postal. En, en un juicio del párroco de Carondelet, se
deja claro que al construirse el pueblo se plantaron casas, platanales, cementeras y se estableció sitio para casa parroquial, casa del teniente, cárcel y administración de correo. Se abre entonces una oficina postal en Carondelet. En el Archivo de Indias hay informes de esta oficina de 1805 a 1808, pero probablemente ya funcionaba desde 1804 aproximadamente. Y esta es la ruta. En 1805 quedó concluida la ruta desde Ibarra, baja por la cordillera, sigue el río, llega a Carondelet y baja por el río hasta La Tola, Limones, San Lorenzo. La existencia, la única, aparte de los informes, la prueba clara de la existencia de la oficina postal es la marca de Carondelet. Esta es la única pieza que se conoce. Hasta hace no mucho, lo único que teníamos a mano era una copia Xerox que alguien sacó cuando en algún momento se ofreció a la venta esa pieza. Y hace algunos años, Manuel Arango logró ubicarla en manos de un coleccionista. No, ahí se ve el nombre del coleccionista, creo que era. A mí me están tapando las cosas estas, pero esta es una imagen que logró sacar el Manuel. Parece que efectivamente, como se decía desde un inicio, esta pieza es del año 1809 más o menos. Aquí hay una nota que está aquí al revés sobre temas de minas del año 1807 a 1809. Está dirigida a Camilo Torres, uno de los próceres de la independencia de Colombia, y un abogado que tenía muchas conexiones con la zona de Popayán y con la zona de Quito, y que seguramente trabajaba con los dueños de las minas de la zona de Esmeraldas y de la zona de Barbacoas. Esta pieza salió en venta el año pasado con el remate de esta colección de Antonio Cuesta, y no sé exactamente quién lo compró. Es la única pieza que existe y no tenemos más constancia de piezas de Carondelet. Hubo una disputa en relación con esta ruta de Carondelet, porque los administradores de Panamá y de Guayaquil se les ocurrió que la ruta de Carondelet podía ser una buena alternativa que eliminara, curiosamente, la ruta por Buenos Aires. Decían que la ruta marítima de España a Buenos Aires podía prescindirse de esa si los barcos venían por Panamá, bajaban, bajaban hasta Esmeraldas y entraban por Quito, por Carondelet y por Quito para bajar a Lima. Incluso se hizo una consulta a Antonio Romero de Tejada, que fue el primer administrador de correos de Quito y después administrador de correos de Buenos Aires, y él opinaba que sería terrible para Buenos Aires perder esa conexión, que no podían depender de barcos simplemente privados, y que no tenía ningún sentido esa ruta porque en su experiencia eh, el giro con Panamá no era un giro importante, no había mucha correspondencia y no tenía ningún sentido este planteamiento de los gobernadores de Guayaquil y Panamá. El camino se utilizó también para las correspondencias de Centroamérica. Este es un aviso de marzo de 1809. El 7 de marzo de 1809 salió un correo desde Guatemala, pasando por Cartago, a David, a Panamá, y de ahí por mar hasta Esmeraldas, entraba por Carondelet, llegaba a Quito y de ahí las valijas iban a Lima. Hay constancia de que funcionó en 1809. En 1810 ya la ruta se hizo completamente marítima y es probable que para entonces el camino ya no estuviera en buen estado. Justo en 1809, este señor Stevenson, que es un interesante personaje de la época de la independencia, fue secretario del presidente de la Audiencia de Quito, estuvo en los primeros movimientos de independencia del actual Ecuador, le nombraron gobernador de Esmeraldas, después se fue hacia Chile y fue secretario de Cochrane. Él, cuando estuvo en Esmeraldas, contaba que en un corto
corto periodo de tiempo, el camino es ya un sendero infranqueable y se ha abandonado completamente. Entonces, eso podría explicar que el viaje del correo desde Guatemala se haya hecho en el año 1809, pero se ha encontrado con estas dificultades y por eso ya el viaje del 10 de marzo desde Guatemala se hizo directamente entre Iztapa y Guayaquil. Para 1809 ya llevaba 2 años muerto el barón de Carondelet y probablemente eso hizo que se perdiera interés en el tema, que ya no hubiera quien impulse el mantenimiento del camino. Pero en este corto periodo, entre probablemente como ruta postal funcionó entre 1805 y 1809, eh, parece que se pretendió darle impulso y esa, no digamos a disputa, pero ese intento de quitar el ingreso del correo por Buenos Aires hacia Lima, muestra que había ciertos proyectos más complejos en relación con esto. Cuando se establece la República, la idea del camino sigue pendiente, sigue presente. Bolívar, una de las primeras cosas que hace ya en el departamento del sur de Colombia es encargar el proyecto primero a Martín Chiriboga, y eso es curioso porque Martín Chiriboga fue el gran líder de la defensa monárquica en el Ecuador, en el actual Ecuador. Al final Martín Chiriboga no le convenció a Bolívar, o Bolívar dudó ya mucho de Martín Chiriboga, él seguía conspirando y lo desterró. Martín Chiriboga murió en el mar, cerca de llegar a Kingston, desterrado por Bolívar. Y le pasó el proyecto del Camino de Esmeraldas a José Antonio Pontón. José Antonio Pontón era el gran rival de Martín Chiriboga, curiosamente. Operaban en la misma zona. José Antonio Pontón manejó todas las guerrillas de la independencia, primero en la zona de Esmeraldas y después antes de la batalla de Pichincha. Y fue el primer administrador de correos republicano de Quito entre 1822 y 1828. Y mientras era administrador de correos, preparó un nuevo proyecto del camino, ya no el camino que nos interesa, sino un camino directo desde Quito a Esmeraldas. Esta es la única imagen que pude conseguir de un plano que está en el Archivo General de la Nación de Bogotá, así que está más a mano del Manuel Arango que de mí. Y es el plano que Pontón hace de la ruta. Y a mí me pareció interesante porque muestra las dificultades que tiene esto. Aquí vemos un detalle. Ay, lo que se ve, esta línea blanca es la ruta que propone Pontón, que es una ruta que asciende y después va descendiendo lentamente, mientras que la ruta que había propuesto Chiriboga era una ruta que también ascendía abruptamente, después bajaba y volvía a ascender y tenía una serie de complicaciones mayores. Lo cierto es que a lo largo del siglo XIX se va a plantear siempre la necesidad de ese camino, la necesidad de unir Quito con Esmeraldas, sea por la vía de Ibarra, sea directamente con este camino. Se habla siempre de que esa es la mejor manera de conducir el correo, pero nunca llega a tenerse más que un caminito de herradura, y esto es que no sirve para el transporte postal. Y de hecho el correo no sigue esa ruta. De hecho, Esmeraldas no tenía siquiera oficina postal. La primera constancia de una oficina de correos en Esmeraldas es la Ley de Gastos del año 1849. Parece que a fines de los años 40 se estableció definitivamente la oficina postal en Esmeraldas, que en el periodo prefilatélico utilizó estas tres marcas que vemos aquí, una de solo Esmeraldas, la Esmeraldas Franca y la Esmeraldas de oficio. Fundamentalmente se marcaban en negro, esta segunda existe también en color azul. Y esta carta, por ejemplo, este expediente judicial de un juicio criminal, viaja de Esmeraldas a Quito, pero viaja de Esmeraldas a Quito vía Guayaquil. Lo que pasa ya en el periodo filatélico con este otro expediente judicial, es- tiene dos cuatro reales, un cuatro reales bisecado, dos estampillas de un real, la marca de Esmeraldas, y la ruta es esta que ven aquí, de Esmeraldas por mar, entra al Golfo, va a Guayaquil y sube por tierra a Quito, en lugar de hacer esto. Entonces era un rodeo que se mantuvo durante buena parte del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Eh, el tema vial ha sido siempre complejo aquí por la unión de las selvas,
el- la montaña. Eh, en muchos casos, las rutas directas que podían ir por la sierra tenían que implicar bajar hacia el mar, volver a entrar y subir por otro lado. Aquí hacia el sur está la ciudad de Loja, por ejemplo, y mi consuegra recuerda que cuando era pequeña, consuegros más o menos de mi edad, viajaba de Loja a Quito, bajando de Loja a Machala, subiendo en barco hasta Guayaquil y subiendo en tren hacia Quito. Entonces, esos rodeos han sido bastante comunes a lo largo de nuestra historia. En 1872, García Moreno, que es quien inició el periodo filatélico en el Ecuador, quiso generalizar el uso de oficinas postales en el Ecuador, repartir estafetas por todo el país y logró crear una cantidad de estafetas. Y entre esas quiso hacer una en Río Verde, aquí está la ciudad de Esmeraldas, aquí está Río Verde, y otra en San Lorenzo, perdón, en La Tola. San Lorenzo está acá. La Tola era el punto de llegada, Tola y San Lorenzo son el punto de llegada del camino del que venimos hablando. El gobernador le dijo, señor presidente, usted está loco porque aquí no hay gente, de aquí no salen cartas, no hay cómo pagar eso, pero García Moreno era bastante terco y autoritario y se impuso y estableció las oficinas que obviamente no llegaron a funcionar de un año. Creo que inclusive no lograron conseguir funcionarios para las oficinas y parece que no salió ninguna carta de ahí, no se conoce ninguna correspondencia que haya salido de ahí y las oficinas se cerraron y durante todo el siglo XIX la única oficina postal va a ser exclusivamente la de Esmeraldas. Pero el tema de la vía de correos renace a fines del siglo XIX y renace con este señor Bernardo Fleming. No he logrado conseguir una imagen de él, no tengo muchos datos, simplemente es un extranjero que vino, se estableció en la zona noroccidental de Imbabura, en el límite con Esmeraldas, tenía una serie de propiedades ahí, entre esas una hacienda que se llamaba Paramba y que parece que era el centro de sus actividades. En los años 30 el gobierno expropió esas haciendas a los herederos de Fleming, pero en la última década del siglo XIX, Fleming es muy activo promocionando el camino a Esmeraldas. En 1893, el gobierno le contrata para que construya el camino por la misma ruta de Carondelet. Él incluso escribió unos artículos en la prensa proponiendo un ferrocarril que una Ibarra con el Pailón. En 1893 le contratan para hacer el camino y probablemente con, esto tiene que ver con un pedido que hacen varios ciudadanos de Otavalo en enero de ese año para que se construya el camino. Y una de las cosas que piden es que al construir el camino se establezca el servicio postal por el sistema de correos entre las capitales de Imbabura y Esmeraldas y que se establezca una oficina postal en el camino. Este es un mapa, una de las cosas que hace Fleming es hacer un mapa del Ecuador. Es un mapa muy criticado, en su época mismo se decía que era inexacto, que está mal hecho, que tiene una cantidad de problemas, pero Fleming tenía un hermano en Alemania que tenía una imprenta y producía mapas para varios lugares y imprimió ahí en Berlín este mapa general del Ecuador. Y lo que nos interesa aquí ay, caramba, es esta zona norte. Aquí está Ibarra, Fleming dibuja toda su zona, aquí está su hacienda de Paramba, Paramba, y a partir de la hacienda de Paramba, él pone un ferrocarril proyectado hasta el Pailón de San Lorenzo. Su idea era construir este ferrocarril, esto no quedó más que en el dibujo de este plano, pero esto nos muestra la ruta desde Ibarra, pasando por Paramba y bajando hacia el Pailón. Y por aquí estaba Carondelet también. No hay constancia
no he encontrado constancia de que se haya creado una oficina postal, pero hay un mapa que se me ha perdido. Lo he buscado como loco estas semanas y no aparece en ninguna parte. Es el mapa de líneas postales y telegráficas de Oacar, ya se me fue hasta el nombre era un señor que trabajaba como traductor en el Correo de Quito y le encargaron hacer un mapa de las vías postales. Y en ese mapa está Paramba como una oficina postal y una ruta postal entre Ibarra y Esmeraldas. No sé si esa ruta postal sea equivalente al ferrocarril de Fleming y simplemente ahí estaba proyectada, pero aparece como una ruta postal. Y aquí voy a presentar dos piezas sobre esto. Esta es anterior a lo que venimos viendo. Es del 24 de julio de 1885, un entero postal de la segunda emisión del Ecuador, que envía a Fleming. eh, Traté de hacer traducir esto, pero no se entiende. Eh, a lo mejor algún rato el Heinz puede dar una mano, pero es ese manuscrito alemán y creo que está en alemán antiguo. Lo envía a su hermano, a Carl Fleming, en Glogau, no sé si se pronuncia así. Es recibido ahí en septiembre del 95, perdón, del 85. Y está fechado en Paramba, pero no sabemos de dónde salió. No hay un matasellos de salida, pero seguramente lo puso en Ibarra, en Quito, no sabemos, pero lo escribí en Paramba. Y este otro es mucho más claro. Aquí ya hay un franqueo, aunque el matasellos es mudo, es de la época, 1895, de la época en que se supone que ya hay el camino, el mapa nos dice que hay una ruta postal, es otro envío a Alemania, Bernard Fleming, Paramba, Ecuador, se recibe el 12 de febrero de 1895 en Berlín, y es probablemente una muestra de que Fleming tenía el servicio de correos de su hacienda de Paramba y probablemente la despachó por Esmeraldas, pero no hay ninguna otra marca que nos indique cuál es la ruta que siguió esta carta. Y con eso muere el tema hasta el siglo XX, en que hay largos trabajos para lograr la conexión. En el siglo XX se logra ya tener una conexión de Quito con Esmeraldas, pero bajando hacia el sur, se baja hacia el sur y se entra a la costa por la ciudad de Santo Domingo, Los Colorados, y de ahí se sube hasta Esmeraldas. Es un largo camino. Recién a fines, creo que en los años 80 o antes, se construyó ya una ruta más directa desde Quito hacia el norte. Esmeraldas siguió todo el siglo XIX sin más oficina que Esmeraldas y en 1901 ya aparecen tres oficinas más, una en Vargas Torres, otra en Río Verde y otra en Atacames. El famoso ferrocarril de Fleming, el ferrocarril Quito-Ibarra-San Lorenzo, se construye entre 1915 y 1957. Estuvo en funcionamiento hasta los años 80, 90 del siglo pasado. La famosa carretera de Ibarra a San Lorenzo, la ruta de Carondelet, se construyó a todo lo largo del siglo XX. Es una foto que debe ser de los años 50 con los trabajadores construyendo la vía y se inauguró recién el 28 de septiembre de 2002. Así que es una historia de siglos, de un camino que trató de ser un camino postal, lo fue durante al menos 4 años y probablemente sirvió también en algún momento en el siglo XIX, supongo que mientras Fleming estuvo activo, y a lo mejor las únicas cartas que se despacharon fueron las que él enviaba a Alemania. Y con eso termina la conferencia 780 y falta poco para llegar a la siguiente meta, que son las 888. Gracias, amigos. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo es esto? Espérate. Preguntas, comentarios para Juan Pablo por ahí. Muchas gracias, muchas gracias.
Juan Pablo, una curiosidad. El Palacio de Gobierno en Quito se llama el Palacio de Carondelet, ¿no? Sí, ¿El mismo pero personaje o misma familia? es el mismo personaje. Ah, ok. Fue muy importante aquí, pero curiosamente me decía un historiador el otro día que no es un nombre tradicional, sino que lo pusieron recién en 1980. A alguien se le ocurrió que debía llamarse Carondelet y ahora siempre se dice Carondelet. Pero es el Palacio de Gobierno, sí. Ah, ok. ¿Y antes cómo se llamaba? Pensé que toda la vida fue Carondelet. No, la Casa de Gobierno. Yo también pensé siempre que era así, pero dicen que no han encontrado el nombre antes de 1980. Y Carondelet fue muy importante en Nueva Orleans. Oh, No me acuerdo cómo se llamaba el huracán, el último gran huracán que azotó Nueva Orleans, Katrina. destruyó las defensas que había construido Carondelet y Ah, hay él una avenida construyó. Carondelet en Nueva Orleans. Ah, fíjate tú. El Golfo de Carondelet. Puede llamarse Golfo de Carondelet, sí. ¿Y por qué motivo la Casa de Gobierno lleva el nombre de él? Porque es un presidente de la audiencia que es muy recordado en el Ecuador. Se Ah, unió mucho con la élite quiteña y modernizó muchos temas, la universidad, obras públicas, le puso un bonito arco a la catedral, que ese sí se llamó desde el principio el Arco de Carondelet. mm, De hecho, esa es una idea mía y aquí solo estoy lucubrando, la, el golpe de Estado del que llamamos el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, el 10 de agosto es el aniversario de la muerte de Carondelet. mm. Ok. Entonces, y dan los amigos de él, era la jorga de la que estaba ahí. O sea, tiene significancia histórica, pues, o sea, Sí, sí, lo han sí. reconocido Es con un el personaje presidente. muy importante, es muy importante. Eh, otra curiosidad, definitivamente un innovador, porque me imagino los caminos de la sierra a la costa, sobre todo como mencionas que esa es parte de selva, diferente que el Perú, porque la costa es desértica, pero ustedes tienen selva entre la sierra y la costa, ¿no? Sí. Entonces los caminos son pantanosos y no se puede hacer nada con las lluvias, y hacer un camino Es ahí, eso era tarea pero titánica, pues, ¿no? y, y abrir la montaña, pues, Sí. buscar por dónde puedes penetrar por la montaña. Todavía tú bajas de la sierra a la costa y vas viendo eso, son curvas, son precipicios, y en esa época debe haber sido el... Manabí es la provincia que está pegada a Quito, digamos, y la conexión de Quito con Manabí es menos compleja desde hace muy poco, porque en los Oh. años 40, 50, hay una ciudad que se llama Chone, donde el monumento de entrada a la ciudad son los que ellos llaman los raidistas, que son unos ciudadanos de Chone que se compraron un automóvil y subieron un automóvil hacia Quito, no sé cuántos días, había sido una proeza en ese tiempo. La Condamine llegó a Bahía, en la costa de Manabí, y se le ocurrió, en vez de bajar a Guayaquil con el resto de académicos, meterse por el cerro hacia Quito y casi no llega. Wow. Entonces, más que innovación, hacer un camino en esa época era audacia o no saber en lo que se metía, una de dos, ¿no? Pero lo llegó a hacer No, porque es que ahí estás mostrando cartas que algo había. funcionó, claro, funcionó el camino. Y eran fuera de serie, pues era otra cosa. Sí, sí, definitivamente. Cosa interesante. Juan Pablo, Luis Fernando. todavía hoy se tarda medio día del aeropuerto a Quito. No seas malo. ¿O era el chofer el malo? No, nos cogió ese día terrible. Llega Luis Fernando a Quito, le voy a ver, y nos agarra un tráfico que llegamos en hora y media, 2 horas, creo, una cosa terrible. Creo Ah, que llegaste a las 6 y llegamos a las 9 a Quito. 2 horas no es nada, espérate que llegues a Lima. Juan Pablo, tú sabes que dijiste que no, pero ¿alguna idea quién adquirió esa carta? No, yo tengo la idea de que fue León, León Lee, Liu, Lee Hong, de Ah, Hong León Kong, León Liu. sí, Hong atiende. Lee. Sí. León Honlí, perdón, León Honlí, pero no,
no le he preguntado ni nada, pero me pareció que puede ser él, no sé. Pero no sé en en manos de quién está. Lo raro de esa carta en manos de Antonio es que Antonio no tenía una colección en la que esa carta cupiera. Antonio siempre ganó sus grandes premios con Filipinas. Estaba en una colección de Colombia. Eran marcas filatélicas, sobre todo de Colombia. Si no me Es equivoco, que Manuel, vos viste eso. la historia de esa colección, pues hay una parte que yo no puedo aseverar que fue así, pero sí tengo pues, incertidumbre que fue así. En el Archivo General de la Nación hay un fondo muy grande que es el fondo de la correspondencia de este caballero que fue un gran abogado y lo que yo la consulté una vez y la fotocopié, pues le saqué un escáner a toda esa colección que estaba en la Academia de Historia de Bogotá y después la trasladaron al Archivo General de la Nación. Y las manuscritos y los números de las cartas y todo son exactamente iguales a esa y a las otras colecciones que tenía este señor portugués. Lo que yo supongo fue que en algún momento las sacaron de esa colección, o se las robaron o las extrajeron. Más bien las sustrajeron, porque yo no, eso no fue vendido. Y fue a manos de este señor portugués que él en algún momento me contactó y pues para que le diera un estimativo de su colección o cómo la podía arreglar o cómo la podía presentar, que la había comprado tal vez en Afinsa hacía muchos años. Él era un portugués durante el COVID se murió. Entonces después sus hijos me contactaron pues para que les hiciera un estimativo y yo trabajé de bobo porque pues di el estimativo, pero no me dieron ni siquiera las gracias. Entonces, después la ofrecieron, creo que fue en David Feldman o en alguna de esas, Creo que fue Feldman. Ujú. sí, Feldman, y la vendieron. Bien vendida o mal vendida, no sé, pero la vendieron. Y ahí estaba esa carta. Ahí fue donde yo encontré la de Carondelet, que yo no la conocía y les pregunté en un momento a Juan Pablo por esa población. Y resulta pues que es una pieza única y muy bonita. Entonces era toda la correspondencia de este caballero que fue prócer de la independencia y una parte pues la sustrajeron y la otra sí está en el Archivo General de la Nación. Es muy, muy extensa esa. Y él era un abogado y tenía muchos contactos en el Ecuador. Parece que tenía muchos clientes y en esa colección también hay más cartas de Quito, más una serie de recibos de pago de todas sus actuaciones en su momento. Esa era toda la ¿Quién es correspondencia el de Antonio portugués, Nariño. Manuel? Señor, ¿Quién es el portugués? Cuesta. un señor Cuesta, él era un portugués que vivía en la frontera entre Portugal y España y en alguna vez él exhibió su colección de historia postal basado en esas cartas pues no le fue bien y eso como que lo frustró y nunca más las quiso volver a presentar. Pero entonces no era Antonio Cuesta. Sí, 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 sí. Pero Antonio Cuesta es No, catalán. No, no, entonces, Y Antonio espérate un murió como en segundo. el 22, una cosa así. Vos tenés razón en el COVID. o es un homónimo. Espérate, a ver, yo miro a ver. eh, sí. Yo lo tengo registrado Sí. como Antonio Cuesta. Del Cuesta que yo conozco era cubano, Uy, ya que era tenemos bien tres. activo. Pero no era Mm. filatelista. Esa Era era Lo que decía filatelista. Mayer es que carta Carondelet la ofrecieron en venta a Miguel Díaz Cueva en los años 80 aquí en Cuenca y que era muy cara para él y lo que hizo es sacarle una copia a ceros, que era lo que teníamos. Pero de ahí se le perdió la pista hasta que apareció ahí.
Luis Sí, Fernando, ¿puedo esas compartir lo que me cartas las enviaste? debieron haber sustraído. Yo tengo una copia de toda esa colección eh, y las deben haber sustraído hacía muchos años Sí. porque como le digo, el resto está todo en el Archivo General de la Nación. Y estaba esa, pero muchas otras marcas de la Nueva Granada. Entonces, a ver si encuentro cómo se llamaba el señor. Juan Eh, Pablo, Sí, ¿es la única conocida? la única. Porque en Guayaquil Filatélico hay otra, aunque es una fotocopia. Eh, Una es la dirigida, misma. Es la misma. Sí, es la fotocopia que Miguel a la Díaz misma. le dio a Isa para que haga. ¿De qué año es ese artículo? Está publicado, 80 algo. eh, dame un segundo, 73, Oh, wow. 1973. 73, en los 70. Sí. Antonio Cuesta, Miguel. Digo, Manuel. Espérame un segundo. Luis Fernando, ¿puedo compartir lo que me enviaste? Con mucho gusto, Ok, gracias. porque ahora, no sé, quizás estemos hablando de un homónimo. Luis Fernando me envió esto, aquí sale la foto de Luis Fernando con un señor Cuesta y habla de su colección de Filipinas y me imagino, acá está Luis Alemani, Luis Fernando y este tiene que ser el señor Cuesta. Y marca aquí Filipinas, esa era su colección. Sería un caso de homónimo, no sé. Coleccionista destacado, miembro de la academia, eh, eh, de verdad murió joven. Yo no sé a dónde pudo haber llegado pertenecía a los clubes más importantes, era miembro de la Royal, miembro distinguido, ¿no? Pero puede ser que no sea este del que el Manuel está hablando. Manuel Sí, puede estar hablando de otro. caso de homónimo, qué Miguel, interesante. Homónimo en la filatelia, eso es más raro. yo, yo per- yo perdí hoy exactamente, ayer, una subasta en España, a ver si la ven. Ahí viene. ¿Se ve? Sí. Sí. Aquí abajo dice ex Antonio Cuesta. Pues, Oh. La perdí por 50 euros. Ah, entonces quizás este señor, aparte de su colección de Filipinas, tenía otras cosas, ¿no? porque esto estaba en un paquete grande con marcas de la Nueva Granada. Ahí está. Y no, yo tengo copia de la colección completa y la única carta que no era de la nueva, pues no era de, digamos, de Colombia, era esta de Carondelet. Este. Ajá. Eh, es que estoy buscando aquí esa correspondencia, pero no la encuentro. Tengo tantas ¿Pero es el mismo Antonio cosas. Cuesta o serán diferentes? Yo creo que es el mismo, es el único. Pero bueno, de verdad hay que reconocer, puede ser que Manuel conozca otro. El que yo conocí es catalán de Barcelona y no sé, tal vez unos 5 o 6 años menor que yo, una cosa así. Pero Eh, sería mucha casualidad dos homónimos coleccionando prefilatelia, ¿no? yo compartí bastante Con el mismo vicio. no solo en Málaga, también con nosotros en Portugal alguna vez y estuvo en Granada, en la exposición grande de Granada, muy joven todavía. Y fue creciendo, siempre, siempre para adelante con colecciones. Esa de Filipinas era fabuloso. Yo creo que Y debe para ser otro Filipinas personaje, Luis obedece. Fernando, porque este me parecía, pues no tan alto, de alto turmequé, sino que él tal vez en algún correo me comentó que la había presentado en una época e inclusive me mandó copia de su colección. Es que la estoy buscando, pero no la encuentro. Y me dijo que le habían calificado muy mal y que no la había guardado, entonces la tenía guardada como 20 años o algo así, y quería volver otra vez no sé, a reactivarla, pero lo cogió él tenía un negocio de llantas, de neumáticos, eh,
y yo Para mí ya lo más perdí. raro de todo es que hayan dos filatelistas con el mismo nombre. Eh, Sí. ¿Qué pero tiene parece que de son dos raro? personas distintas, Hay varios definitivamente. Manueles. ¿Qué tiene de raro? No, no padre e hijo, pues, sino esos son dos personas Cuesta es un distintas. apellido bastante común, me parece, ¿no? Antonio Cuesta, no sé. Hombres hay muchos repetidos. Pero digamos, Cuesta, no sé si Antonio, pero Cuesta, no, no, me parece que debe haber muchos en el mundo, ¿no? Como apellido, indudablemente, pero dos. Bueno, no sé, se me hace a mí curioso. Bueno, Ah, no, perdón. El señor se llama Carlos González. Ah, ok. bueno, entonces sí. Es Carlos González. Pero le vendieron como Antonio Cuesta. No, Pues no, es posible, pero es más, voy a mirar a ver si encuentro la famosa Carondelet y se las comparto porque es y es Carlos González, no porque tú Antonio Cuesta. tu imagen es desplegada, normalmente es le muestran solo el centro. Y volviendo a la marca un ratito, ¿no se conocen cartas, digamos, manuscrita que diga que está escrita en Carondelet o algo, o mandada a No, Carondelet, pero sin marca, nada? no, Es la no. única, wow. ¿Cuánto tiempo dijiste, Juan Pablo, que duró el pueblucho ese? El pueblucho dura hasta ahora. No sé si en el mismo sitio, pero hay un pueblo que se llama Carondelet. De verdad, Pero se funda en 1803 y el correo funciona. El primer informe que hay en el Archivo de Indias es de 1805 Mm, hasta 1809. No, no puede haber sido más. claro, 4 años de la ruta. Son 4 años. Y un pueblo tan pequeño, Y una trataron de ruta, quitarle el correo a Buenos Aires. eso sí que era Parece tener chistoso. aspiraciones bien altas, ¿sabes? Qué bárbaro. Pablo, eh, cuéntame un poquito de ese par de enteros preciosos que presentaste, la tarjeta y la carta. ¿Los tienes tú? ¿Los tienes tú? No sé. Yo estoy casi seguro que la carta la tengo. Y el otro entero no sé de dónde lo saqué. Yo estaba seguro que los tenía y no los encuentro. Ya. Lo que tengo son las imágenes, pero no. Lo que pasa es que tengo hecho un rebulicio todo, entonces algún rato ha de aparecer, pero El único. con certeza el sobre tengo. Ok. Mm. Decía por ese matasello mudo de rayas, entonces más o menos vamos ubicando de dónde puede ser. Sí, pero no me he dado el tiempo para eso. A ratos me parece, pero ya la memoria me falla, a ratos me parece que la imagen que mostré aquí es distinta a la que yo tengo, porque yo estoy casi seguro que el que yo tengo dice Hacienda Paramba, pero no sé, también ya me invento mundos paralelos también. Y de Carondelet o de Esmeraldas, ¿cuál era la actividad económica? Porque mostraste esa ruta tan larga, ¿no? Y que no Ujú. era tampoco nada fácil, porque entiendo que de Guayaquil para subir a Quito tampoco es un juego tan fácil. Entonces, habría una regularidad y actividad, pero ¿cuál era el punto principal del negocio? Había minas de oro, no mucho, pero había minas de oro, está conectado con todo el sur de Colombia Ya, y producían mucho, ¿cómo se llama? Con lo que hacían los botones, la tagua. agua, ok. Era sobre todo productor de tagua y los alemanes se instalaron ahí, había una famosa casa Tagua que tenía toda la costa, y la casa Tagua era la representante del Escata. Ah, ok. Entonces El había, ok, Escata paraba en Esmeraldas ok, y tenían sus oficinas ahí. perfecto. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, dale. Sí, A ver si.
Esa figura que aparece allí está, está extendida. La que yo siempre vi nunca está extendida. Entonces, por eso se ve mucho mejor. ¿Se ve ahorita? Sí, Sí. Sí. Pero vos me diste la extendida, Manuel Arango. No, no que yo sepa, Pues, no creo. yo Esa siempre la había extendida, conocido así. no, esa extendida es la primera vez que yo la veo, por eso se ve abajo de la izquierda en 1807, pero el otro pedacito y lo que está escrito en el anverso, yo no lo conocía. Luego tuvo que haber sido la imagen cuando ofrecieron la carta en internet, que la extendieron completamente. Puede Pero ser, esto fue lo que yo vi primero puede ser. en un momento y me lo mandó este señor Carlos González. Sí, esa es la primera que me mandaste, pero después me llegó la otra, no sé por qué. No, entonces ese fue otro, yo no fui. fue Antonio Cuesta 2. Es posible que te haya llegado porque yo le dije a él que de pronto había una persona interesada que podría ser Georg Mayer y de pronto se la mandaron a Mayer, ya extendida o algo, los hijos de él No, cuando querían vender. pero todo llegó por tu lado, Manuel, y me acuerdo que querían vender todo, y Mayer dijo, no, por esa yo no compro toda la colección. Bueno, muy bien, pero es la misma carta y Dale. creo que Ajá. es la única que hay. Sí, no hay otra. Y esa sí es de toda la correspondencia de Antonio Nariño, ¿ya? Es indiscutible, es la misma letra, los mismos símbolos y la misma secuencia de cartas y todo de lo que hay en el Archivo General de la Nación. Y el remitente es el señor King, era un comerciante importante de... Pues no sé, porque solamente yo conozco el frente, el contenido de la carta no No lo lo tengo, sabe. Ok. No, y no hay, creo que no hay contenido, no hay contenido. Solo es el... solo, es solo la cubierta. Interesante Pero enigma, estaba ¿no? el nombre Porque de, pero te dice Arroyo, Arroyo. son las minas de Arroyo. Los Arroyo creo eran de Popayán y tenían minas en toda la zona. Posible, no tengo ni Dice idea. Minas de Arroyo, 1807 a 1809. Interesante. Y está tan nítida, ¿no? Ni como para decir esto. Linda. Sí. Ahí no hay confusión. No, nítida, no, muy linda, porque es que Sí. es un rojo vermellón muy Ah, brillante. ah. Muy Eso la interesante. hace más contundente. ¿Alguien más por ahí con alguna pregunta, comentario o algo? De Carondelet o alrededor. Hola, ¿Cómo? No. Bueno, Buenas no. noches, que estén muy bien. Hola. Cuídense, gracias por todo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Gracias. muy bien, muchas Ya. gracias. Perfecto. Y el día de mañana.